ustedes bienvenidos a un nuevo programa agropecuario, programa número 382. Y hoy tenemos contenido muy ganadero, así que prepárese usted, productor ganadero, para informarse, porque traemos una charla desde Azul, una linda jornada ganadera para compartirla con ustedes y por supuesto en este tipo de jornadas siempre hay mucho para aprender. Por lo tanto, no lo entretengo más, vemos a los auspiciantes y ya comenzamos con el contenido. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Jim de la Serna @speedy.com.ar. Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Cele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Cele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso a ruta 226, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, bloc, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar como siempre todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983. Teléfono 02314 428099. Reyes Equipamientos S.A. La vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Pellegrini 28, Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Señor productor, desde Fundebo comunicamos que la campaña de vacunación antiaftosa 2016 tiene vigencia desde el 17 de octubre hasta el 16 de diciembre. Solicite su turno en nuestras oficinas de Bolívar en Avenida General Paz 329 o telefónicamente al 2314 42 63 29 o al 42 56 56. En Urdampilleta, señora Olga Juárez, teléfono 491200. En Piróbano, señora Clarisa Castrofini, teléfono 1551 66 64. Concurrir con órdenes de vacunas de las veterinarias. Como lo adelanté en la
La Apertura, una jornada sobre intensificación ganadera en campos mixtos e integrados. Esto fue en la localidad de Azul. Una parte, la teoría a salón y también la visita a un establecimiento de la zona. Comenzamos con un disertante, Martín Arzadún, sobre verdeos de invierno y cómo optimizar su uso. Nosotros reemplazáramos un verdeo por un cultivo de doble propósito, y en el doble propósito tuviéramos la mitad de la producción de pasto, la receptividad a producción de pasto o producción de carne, no importa qué parámetro, sería el primer término de la ecuación 0,5. Si lo mismo ocurre con el grano, tenemos otro 0,5. La suma da 1. Hicimos, nos complicamos al cohete, ¿cierto? O sea, la frase sería que un buen cultivo de doble propósito debería superar en algún aspecto a los cultivos que reemplazan. El aspecto puede ser más volumen producido total, pero sobre todo mayor beneficio económico, como sea que se lo evalúe. Un índice, por ejemplo, de 1,2 implicaría que no importa la proporción de carne y de grano que saquemos en el campo, pero es como que de 100 hectáreas vamos a tener el mismo producto que el otro, con los cultivos especializados, tendría en 120 hectáreas, ¿sí? Con 20% es simple, ¿no? ¿Qué pasa? La mayor parte de la información es de trigo, porque es donde ha habido mucho más ensayo, mucho más experimentación, sobre todo a nivel local. ¿Qué pasa con ese índice? En este caso se llama LER, que es rendimiento relativo al uso de la tierra, o índice de uso de la tierra. ¿Qué pasa con ese índice en distintos ensayos de trigo que fueron realizados poniendo a la par, con similar manejo, parcelas de verdeo y de trigo cosecha? La primera división, la del forraje, da los números de la primera columna. La división del grano da la segunda y la tercera es el total. Una cosa interesante es ver que solamente en muy pocas oportunidades se da un índice menor que 1, lo cual indicaría que en general, al menos por lo que sabemos de los ensayos, la práctica del doble propósito habría que darle bolilla. O sea, tiene uno razones para pensar de que alguna conveniencia debe tener. Claro, si es un 20%, pero hay que gastar más guita o es muy complicado hacerlo, más vale que la gente no lo va a adoptar. Ahora, una forma de verlo también es ver los resultados promedios de forraje y de grano. Generalmente con el forraje estamos sacando la mitad del potencial forrajero que tiene un cultivo. Si uno hace un verdeo, aprovecha parte del forraje en encañazón en primavera y ese forraje es otra mitad, ¿sí? O sea, nos llevamos la mitad del forraje en el doble propósito. Pero en el grano de cosecha, generalmente la depresión del rendimiento de grano no nos lleva a la mitad. No es que cuando tenemos 3.000 kilos de potencial estamos en 1.500, sino que hay una depresión menor. Gracias a eso, en general, los índices en trigo, en avena, cebada, son mayores que 1, lo cual indica, en principio, conveniencia. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones bien formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226 kilómetro 399 y medio.
Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresá a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lindo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente. Distribuidora Z. Somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z. Concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores: Pauli, Basali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Cestari, Don Roque y TBH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Electricidad y ferretería Lavalle. Hidrolavadoras, grupos electrógenos, compresores, ménsulas para aires acondicionados, membranas, pinturas, herramientas eléctricas, marroquinería, iluminación, electricidad industrial. Electricidad y ferretería Lavalle en sus 3 direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766 y 3 de febrero 435. En este caso, el disertante hace referencia a diferentes cultivares, ensayos sobre producción mixta y de ciclos completos. ¿Qué pasa en otras especies? Estos son datos de ensayos, experimentación hecha en Tres Arroyos, Barro, y en Coronel Suárez, Paz, dos lugares del sudoeste. Casi todo esto se refiere al sudoeste. Casualmente, el sudoeste, con sus 12 distritos, es la región que creo que produce el 36%, o producía, no sé ahora, el 36% del trigo del país. Entonces hay gran interés en medir en trigo y en otras especies el uso del doble opuesto. Además estamos en una región, bueno, y acá, donde los establecimientos son mayoritariamente mixtos. Y además, la parte ganadera de los establecimientos, intentamos, nos entrajinamos, nos empeñamos en que esos sistemas sean de ciclo completo. Independientemente de las condiciones del campo, peores o mejores, todos tratamos de hacer ciclo completo, lo cual se puede explicar de muchas maneras, pero hay una tendencia a ciclo completo. Esto es importante después en la utilización. En otras especies, esto es una comparación trigo, raigras, agave y centeno, con variedades que tenían comportamiento doble opositor conocido. O sea que el trigo es un Biointa 2004, que sabemos que es un buen trigo en ese sentido. El raigras es Eclipse, la avena es Violeta Inta y el centeno es uno de Inta Volcán, que no creo que se llama Nicanor ahora, porque en ese momento lo tienen que inventar. Los índices, si uno se fija, si los del trigo eran buenos, hay todavía casos mucho mayores. Fíjense el centeno con 1,73. El tipo tiene 73% más campo, ¿sí? Producción global 73% mayor, es muchísimo eso. Y lo otro es ver que en la producción de forraje y en la de grano más o menos ocurre lo mismo que teníamos sabido para trigo.
O sea que en definitiva no solamente se puede hacer en otras especies que no sean trigo, sino que las otras especies se comportan mejor todavía. Y eso tendría una explicación. El trigo en las últimas décadas, muchas décadas, ha sido seleccionado sin considerar, salvo excepciones, sin considerar la producción forrajera. Los que seleccionan trigo en un criadero tienen por allá arriba como objetivo el rendimiento global. Y sobre todo el rendimiento en ambientes favorables, o por lo menos distribuidos por zonas, y que no nos falle que cuando manden que el productor compre esa semilla en pergamino, no esté entre los primeros trigos. Eso es el sagrado para porque si no te echan de la empresa, ¿no? O sea, el rendimiento es el primer parámetro siempre de selección. ¿Cómo lograr el rendimiento, los caminos al rendimiento? Cada vez incluso más sofisticados esos caminos. Y la sanidad es muy importante también, o casi tan importante como el rendimiento. Y en los últimos años la calidad del grano, mantener la calidad y mejorarla, ¿sí? Entonces la producción forrajera se imagina dónde puede haber quedado, ¿no? O sea, somos relegados a la selección. Sin embargo, los que trabajaron en verdeo, sobre todo el INTA Bordenave, mantuvo un esquema de selección donde la producción de forraje era tan o más importante que la producción de grano. Por eso que la adaptación al doble propósito de la avena, el centeno, algunas cebadas, es muy muy buena. Y el regras también, porque naturalmente el regras es una planta forrajera. La fecha de siembra, otro tema a tener en cuenta. Si queremos doble propósito, una producción de mucho pasto y poco grano, o si hacemos una siembra un poco más tardía para tener una buena producción de granos. Fecha de siembra de las cuestiones de manejo es quizás la más gruesa, la más importante. Cuando uno siembra temprano o tarde, está decidiendo si va a hacer un doble depósito, cuánta carne y cuánto pasto, o qué proporción de carne y de pasto va a salir, de carne y de grano va a salir. Si siembra temprano, va a tener mucho forraje, poco grano. Si siembra tardíamente, lo contrario. Son dos tendencias que se cumplen y lo cumplen todas las especies y casi todas las variedades en general. A medida que atrasamos desde marzo, abril a mayo, la producción de forraje decae. A medida que atrasamos de marzo, abril a mayo, la producción de grano mejora. Ahora claro, no todas se comportan igual y algunas, esa pendiente, esa variación es mucho más pronunciada. Eso es lo que hace que algunas variedades sean mejores que otras en el comportamiento doble propósito. Hay variedades que pueden tener un potencial muy alto de rendimiento de grano y mantienen una alta producción de forraje puestas temprano, pero cuando las ponemos temprano la producción de grano fracasa totalmente o incluso tienen cañazón temprano y no cosechamos, ¿sí? Entonces, digamos, en definitiva, el comportamiento doble propósito es una propiedad intrínseca de cada variedad que debe ser estudiada separadamente. La fecha de siembra además se pone mucho énfasis en el pastoreo. Le echo las vacas, le echo los terneros, le estoy haciendo un daño terrible. No, en todo caso, el daño por la depresión de la producción de grano que estamos generando, la estamos generando por la fecha de siembra. Y generalmente ese factor es más poderoso que la propia extracción de pasto en pastoreo. Estos son resultados de ensayos con tijera, con cuadernadora, digamos, cortando el pasto, llevándonos todo el pasto. Pero en definitiva muestran lo mismo que el pastoreo. Si nosotros tomamos la producción de grano en 3 fechas sucesivas, marzo, abril y mayo, lo que vemos es que las fechas tempranas tenemos una gran depresión del rendimiento. Estos rendimientos son bajos porque son hechos con trigo super, pincén, variedades que ya hemos dejado de lado porque hay otros de más potencial, más modernos. Pero lo notable es cómo coincide el rendimiento de grano de lo que fue pastoreado o cortado, en este caso, con lo que no fue cortado en la siembra más temprana. O sea, no tenemos diferencia. O las diferencias son muy pequeñas, ¿sí? Esto es una tendencia general. Cuando vamos a fechas más tardías, el impacto de la defoliación del pastoreo se hace notar. En realidad no se hace notar por el impacto mismo, sino porque el que no defoliamos expande su rendimiento y manifiesta su potencial, ¿sí? O sea que a siembras tempranas ya le jodimos la vida en cuanto a producción de grano al trigo y determinamos que sea un cultivo doble propósito, ¿sí?
importantes, la ingeniera Fernanda Espara, que nos comenta sobre las herramientas que tenemos cuando contamos con un verdeo de invierno, ya sea pastoreo doble propósito, silaje para reserva o también la utilización de granos para la intensificación ganadera. Buenos días. En este día voy a hablar un poco de otra de las herramientas que podemos utilizar en los cereales de invierno. Históricamente, los verdeos, como se conocen, se han utilizado para pastoreo. Pero bueno, en los últimos años se han empezado a hacer estudios de diferentes manejos y utilizaciones de estos típicos verdeos, y por eso los llamamos cereales de invierno con diferentes usos. Básicamente voy a hablar de lo que es el silaje de planta entera de cereales de invierno. Ahí arrancó. Bueno, la diversidad de estos cereales de invierno en el uso van desde el pastoreo, el doble propósito, la realización de ciclos completos, pastoreos y silajes, aprovechar las altas tasas de crecimiento de la primavera para hacer una reserva, o directamente sembrar estos cereales de invierno en fecha para grano, ¿no? Y destinándose exclusivamente para la confección de silaje. Esto nos permite intensificar nuestros sistemas ganaderos, teniendo reservas en otro momento del año, que eso también es importante, en las reservas típicas, los silajes que se han hecho en los sistemas, sobre todo el campo invernada, es de maíz y de sorgo, pero a partir de la aparición en la década del 90 de los silos bolsa, que permiten realizar reservas de cultivos de menor volumen, se empezó a practicar esta herramienta de confección de los cereales de invierno con destino silaje. En la campaña 2014-2015, de la cantidad total de hectáreas que se realizaron con destino a silaje, el 21,5 es de silajes de cereales de invierno, ¿sí? Y de pasturas. Prácticamente estos dos recursos superan a la cantidad, a la superficie de sorgo destinado para silaje. Es un recurso estratégico en la alimentación, ya que es un alimento más balanceado que un silaje de maíz, ¿sí? Por su energía y proteína, y además aporta fibra en la dieta. ¿Qué ventajas tiene? Si uno va a comparar, uno dice, bueno, pero el maíz es un recurso, un silaje de maíz es un recurso energético con mucho volumen, y estos recursos tal vez me están produciendo menos. Puede ser que menos, pero nosotros tenemos la ventaja que la confección del silaje se realiza en una época donde hay disponibilidad de máquinas, que muchas veces en el momento que uno confecciona los silajes de maíz y sorgo, tenemos que esperar al contratista porque están en otras regiones o están con problemas, climáticos en la zona, y eso atrasa el corte y la confección del silaje. La diversificación de fechas de producción, de realización del silaje, nos da una ventaja de tener una reserva, ¿sí? Con otro cultivo en otro momento. Otro de los puntos importantes es que se siembran estos cultivos más tarde que los destinados a pastoreo. Estamos sembrando en esta zona estos cultivos en los meses de junio, julio. Esto nos permite meter en los sistemas mixtos, detrás de un cultivo de grano, un cereal de invierno para cosecharlo en el mes de noviembre, diciembre. Entonces nos permite introducir un cultivo destinado a la ganadería dentro de dos cultivos, ¿sí? Entre dos cultivos de grano. En este caso,
esto, la disertante menciona las ventajas de la liberación temprana en lotes, lo que facilita la implantación de cultivos de segunda, como puede ser un maíz, ya sea para silaje o para granos. La liberación temprana del lote es otra de las ventajas de estos cereales, ya que uno puede planificar la siembra de un cultivo de segunda, que puede ser un maíz para silaje o para grano. Y les voy a mostrar, nosotros entre la facultad y el INTA estamos trabajando desde el 2013 en esta zona con la evaluación de diferentes especies, ¿sí?, y momentos de corte para la confección de silajes, tanto en la chacra experimental como en campos de productores. Este es un ensayo de cebada y avena realizado en el 2013, donde la avena se cortó en dos estados, pastoso y lechoso, y la cebada en un solo estado, pastoso. Observamos, esto bueno, que también es importante, la producción de biomasa de estos cultivos va a depender muchísimo de la cantidad de nitrógeno que uno le agregue. Entonces, esto también es importante. Nosotros queremos obtener altos volúmenes de este forraje, vamos a tener que aplicar bastante nitrógeno. En este caso se agregaron 100 kilos de urea, fue un año bastante seco, las precipitaciones entre junio y diciembre fueron de 263 milímetros, pero a pesar de eso, el cultivo de cebada alcanzó casi 7 toneladas de materia seca, en grano pastoso. La avena tuvo una producción menor. Siempre cuando uno determina en qué momento vamos a cortar, ¿qué buscamos? ¿Calidad? Nos adelantamos más al ciclo, donde posiblemente la calidad de ese ciclo sea mejor, pero el volumen menor. O si vamos a buscar un mayor volumen y tal vez comprometamos algún parámetro de calidad, como puede ser la digestibilidad o la proteína. De todos modos, a pesar de la poca lluvia que cayó en ese periodo, las producciones fueron óptimas para estos cultivos. Digamos, tenemos un recurso entre 6 y 7 toneladas para la confección de silaje. El mismo año se realizó en la chacra, pero acá la cantidad de nitrógeno fue mucho mayor. Si nosotros comparamos las producciones, son el doble del campo del productor en el mismo año, obteniendo la avena casi 12 toneladas de materia seca, ¿sí?, y cebada 13,5 y centeno y triticale, que son las dos especies de mayor producción, casi 14 toneladas de materia seca. Acá observamos claramente, si comparamos la filmina anterior con esta, que la cantidad de nitrógeno nos va a determinar muchísimo el volumen de producción de forraje. Entonces, estratégicamente es una herramienta que se aplica en macollaje para obtener altas producciones de biomasa. Esto, por supuesto, tiene un costo extra, ¿no? Muchas veces se pregunta, bueno, tenemos que, para altas producciones de forraje, poner mucho nitrógeno. Bueno, pero de no poner a poner una dosis menor, vamos a tener un diferencial de producción. Eso lo vamos a ver en otro de los ensayos. Este es en el 2014 un ensayo comparando 3 especies, también en 2 momentos de confección del silaje, en lechoso pastoso y pastoso duro, y donde observamos diferencias de producción. Les puede llamar el triticale la atención porque se alcanzaron 22 toneladas de materia seca por hectárea, ¿sí?, en lo que es grano pastoso duro. En el caso de la avena, en alrededor de 10 toneladas para lechoso pastoso y de 12 para pastoso duro. En general, las producciones son mucho mayores cuando avanzamos en el ciclo, y otra de las cosas importantes, que también el determinar qué especie usamos y qué ciclo tiene esa especie, nos va a permitir acumular mayor cantidad de forraje.
También hay que tener en cuenta que si nosotros elegimos especies más largas, la desocupación del lote va a ser más tardía. Entonces, cuando nosotros fijamos la rotación en nuestros campos, tenemos que tener en cuenta qué especie y qué cultivar o variedad utilizamos. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. jimdelaserna@speedy.com.ar. Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Cele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Cele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri. En Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, bloc, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314 427 255 o 426 535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar como siempre todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983, teléfono 02314 428099. Reyes Equipamientos S.A. La vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Pellegrini 28, Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Señor productor, desde Fundebo comunicamos que la campaña de vacunación antiaftosa 2016 tiene vigencia desde el 17 de octubre hasta el 16 de diciembre. Solicite su turno en nuestras oficinas de Bolívar en Avenida General Paz 329 o telefónicamente al 2314 42 63 29 o al 42 56 56. En Urdampilleta, señora Olga Juárez, teléfono 491200. En Piróbano, señora Clarisa Castrofini, teléfono 1551 66 64. Concurrir con órdenes de vacunas de las veterinarias. Pasamos a otro de los disertantes, Germán Pieroni. El tema terminación a corral con silos autoconsumo implementados en la recría. ¿Cuál es el sistema más adecuado y también qué tipo de ración es conveniente dar? Yo le voy a mostrar en principio información generada en el engorde a corral, y no porque el engorde a corral en sí sea mucho más eficiente
en el manejo, pero sí permite procesar un volumen importante de datos e información que a veces a nivel de campo nos es difícil seguirlas. Y digamos, creo que es un punto de partida donde nosotros nos tenemos que comparar con muchos datos para ver si realmente lo que hacemos en menor escala o de una manera un poquito más casera se asemeja a datos que les voy a mostrar que se generan en sistemas más intensivos y más controlados. En general, cualquiera sea la escala, si lo estamos haciendo para un proceso de terminación o para un esquema de recría, vamos a ver que los tres factores que interactúan en definir la conversión del alimento o el éxito de implementar una alimentación más costosa provienen de factores propios del animal al cual le vamos a dar de comer, del tipo de ración que vamos a entregar y del sistema de alimentación que vamos a hacer. Nosotros cuando hablamos del autoconsumo, ya en particular estamos definiendo un sistema de alimentación que estamos llevando adelante. Entonces los autoconsumos no son un sistema por sí solo. Los ilícitos de autoconsumo es ni más ni menos que utilizar concentrados para producir carne, utilizar un alimento más costoso de una manera o con un sistema de alimentación muy particular que ya define algunas características de cómo van a ser los resultados. Entonces, digamos, una cuestión que tenemos que tener claro es que el ilícito autoconsumo no es un sistema en sí, sino es una manera de dar de comer. El sistema está definido por la interacción de todos estos factores y qué resultado vamos a tener. Como les decía, hay características propias de los animales que tienen que ver con la edad, el sexo, la raza, el peso de esos animales que por sí sola definen cómo va a ser la eficiencia de conversión. Y para revisar la eficiencia de conversión es ni más ni menos que cuántos kilos de alimento vamos a precisar para fabricar un kilo de carne extra. Es ni más ni menos que la cuenta que define que una técnica sea eficiente o no. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas pensando que este año sirve dar de comer o este año no sirve dar de comer y parece que todos tenemos la precisa en qué momento hay que entrar al negocio o en qué momento hay que salir del negocio, y a mí me cuesta bastante trabajo en la práctica que terminemos sacando la cuenta de con cuánta conversión usamos el alimento. Entonces, digamos, creo que este es un desafío que debemos tomar todos los que estamos participando en estos procesos más intensivos de ganadería y en usar insumos mucho más costosos, en ponernos los pantalones y empezar a medir un poquito más. Porque parecía que cuando el maíz estaba regalado, el que no daba de comer se estaba perdiendo el tren. ¿Cómo no das de comer? ¿Cómo no te compras un bolsón de maíz a 1.000 pesos? ¿Cómo no te compras un lote de ternero flaco? Y ahora cuando un maíz pasó los 2.000 pesos, el que da de comer está loco. Y creo que ninguna de las cosas son ciertas. Ni la gente, ni los ganaderos nos llenamos de plata porque el maíz estaba regalado, ni tampoco la gente se está fundiendo ahora que el maíz vale lo que el mercado dice que tiene que valer. Entonces, digamos, yo en esto creo que aprovecho la oportunidad, la convocatoria, el ámbito en el cual se están, pero creo que es una materia pendiente que tenemos en ganadería de empezar a manejar más datos, de empezar a medir de manera simple, decir, bueno, che, este animal, tomo la fecha que lo metí, cuánto pesó, cuántos kilos de alimento estamos gastando, cuánto terminó costando, porque nos va a dar elementos de poder ajustar y poder seguir mejorando en los procesos de producción. Estamos trabajando con animales que son rumiantes y con animales que no voy a entrar en ningún detalle de esto, pero nada más que les quiero mostrar que tienen un proceso digestivo relativamente complejo, mucho más complejo que la de un monogástrico. Entonces esto hace, y son animales que tienen capacidad de vivir con un agropiro pasado, con un silaje de sorgo, con un silaje de verdeo de avena o con el mejor balanceado que le podamos formular. La capacidad de que puedan digerir esas distintas cuestiones que tienen bacterias adentro del rumen con distinta especificidad. Y cuando nosotros vamos a cambiar la ración de esos animales, lo único que tenemos que hacer es tomarnos el trabajo para que ese rumen esté funcionando. Ese rumen
rumen que esté funcional es darle el tiempo para que las bacterias crezcan, las que van a tener que digerir este nuevo alimento, y también para no generar ningún daño, ninguna acidez extra que pueda lesionar esas papilas y esas vellosidades ruminales, que son las que absorben entre el 70 y el 80% que definen la ganancia de peso de los animales. Entonces nosotros los apuros en estos animales cuestan caro. Los apuros, las distracciones, las facilidades. Si no, le puse encilito, le di de comer 2 días, el tercer día agarré encilito, no pasó nada. Bueno, no pasa nada, en el mejor de los casos significa que no se muera. En el peor de los casos, que dejemos un animal que está lesionado, y entonces los próximos 100 días, cuando resulta que yo le doy un alimento mucho más caro, porque quiero terminarlo para sacarlo a venta, le dejé un rumen lesionado que absorbe mucho menos de lo que debe absorber. Eso hace que las conversiones sean peores. Entonces a veces cuando no medimos nada, parece que todo es lo mismo. Pero un animal lesionado que absorbe menos, evidentemente va a precisar más kilos de alimento para fabricar 1 kilo de carne. Pieroni habla de los costos fijos del animal y su confort. ¿Qué tiene que ver esto? En un animal cómodo, un animal confortable, gasta menos energía. Esto se traduce en kilos y en optimización. Por lo tanto, vamos a llegar a un animal terminado en mejor tiempo y con menos recursos. Por lo tanto, la importancia del confort animal para tener un óptimo rendimiento de los nutrientes que nosotros les estamos dando. Otro concepto que es básico y que me quiero que se lo lleven ustedes también bien claro, es que estos animales, de todo lo que comen, hay una proporción importante que va para pagar los costos de mantenimiento, los costos fijos del animal, los costos de caminar, de ir, de venir, de estar echado, de rumiar, de venir a tomar agua, de hacerse lugar entre otros animales en el comedero, de topar. Todos esos costos se pagan. Y cuando hablamos de confort, escuchamos hablar de confort, significa ni más ni menos que bajar parte de esos costos de mantenimiento. En esta barra, fíjense que un animal que no gana ni pierde peso, todo lo que come lo está destinando para mantenerse. Y en el otro extremo está el mismo animal con el mismo peso, que fíjense que en el mejor de los casos, ganando 1,2 kilos por día, 1/3 de todo lo que come es para costo de mantenimiento. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que nosotros convivimos en muchas situaciones que entre la mitad y 1/3 de todo lo que damos de comer es ni más ni menos que para pagar los costos de mantenimiento. Entonces, otra materia pendiente que creo que siempre la fuimos dejando para el final es básicamente darle situaciones de confort a los animales. Situaciones de confort significa ni más ni menos que una calle más pareja, un acceso a una bebida sin pantano, sombra cuando suba la temperatura, porque todo ese confort lo que me va a hacer es ahorrarme parte de la comida, donde se está yendo casi entre 1/3 y la mitad de todos los costos que tenemos. Entonces, a veces tener mejores ganancias de peso, mejores conversiones, no significa seguir mejorando por el lado de qué le estoy ofreciendo. A veces significa mejorar cuestiones que nos están restando, que nos están derivando parte de lo que dimos de comer para el confort. Respecto a características propias del alimento, digamos, la base nutricional de estos animales la mueve la energía. La mueve la energía que la aportamos desde los granos de cereales, que forman entre un 35 a 85% de una ración. El resto lo aportamos con fibra, que puede ir desde un 45% hasta un 5% como mínimo. El otro componente es el componente proteico del armado de una ración, y por último la frutillita del postre serían los núcleos, donde ponemos vitaminas, minerales y aditivos que ayudan a que toda esa ración que nosotros estamos entregando se digiera mejor. De vuelta a lo mismo, no perdamos de vista la base de esta pirámide, y a veces de vuelta a lo mismo, los errores más comunes, que qué núcleo estamos usando, qué aditivos tienen ustedes ahora para poner a la ración. O sea, venimos todos a preguntar por la frutillita del postre y seguimos poniendo menos énfasis en cómo guardamos los granos, si las bolsas están sanas, si la molienda la hicimos como corresponde, si la fibra la picamos en el momento óptimo.
mismo nos acaban de mostrar resultados de silaje de verdeo que pueden variar desde el 50 al 65%. Eso mueve la aguja en cuanto a los aportes de energía de ese silaje sustancialmente. Entonces, de vuelta a lo mismo, no perdamos de vista esto, que digamos, gran parte del partido está definido acá abajo y no tanto en los aditivos y en lo que podemos complementar. Otro tema que también es importante a título aclaratorio es que nosotros a un animal terminamos aportándole lo mismo con un alimento completo, comercial, con la mezcla de un concentrado proteico que complemente a los granos de cereales que nosotros tenemos en el campo, con la mezcla de subproductos proteicos, granos de cereal y una premezcla, y con una situación más compleja que se da a nivel de filos grandes o fábricas de alimentos balanceados, donde mezclan el cereal, los subproductos, los minerales y los núcleos por separado. O sea, en cualquiera de las 4 situaciones yo puedo terminar aportando lo mismo o lo que precisan los animales que yo le quiero dar de comer para el objetivo que yo quiera lograr. Estos mismos 4 esquemas de alimentación pueden ser para darle terminación a un animal, para hacer una recría o para producción de leche. De vuelta a lo mismo, nos parece que si a veces la complicamos un poquito más vamos a hacer algo mejor. En realidad nosotros lo que tenemos que evaluar es qué capacidad de manejo tenemos a lo largo del tiempo y cómo podemos sostener para que los animales reciban todos los días lo mismo. Digamos, los papeles, muchas veces este sistema, que es el más complejo, en los papeles es el más barato. O sea, yo les puedo dejar la fórmula de un feedlot del cual les voy a mostrar datos, que para cuando llega el alimento al animal hay 5 pasos. Entonces digo, Germán, ¿nos puede dar esa fórmula? Sí, ¿cómo no se la voy a dar? El mayor problema va a ser cómo sostenemos que todos los días se haga eso, que tengamos los insumos que correspondan, que no los desaprovechemos, que los mezclemos como corresponde y que los animales terminen de recibir lo mismo. Entonces muchas veces también ponemos énfasis en decir, no, escuché una fórmula que es la más barata por tonelada. O me compré un programa que me hace la fórmula de mínimo costo y ahora somos los número 1, no podemos fallar. Bueno, vamos a fallar si no logramos que los animales reciban todos los días lo mismo. Y a veces hay gente que comprando un alimento comercial, que en los papeles es mucho más caro que armar un alimento en 4 etapas, termina ganando más plata que la gente que hace un alimento en 4 etapas. Entonces, de vuelta a lo mismo. Armar una dieta que por costo por tonelada resulte la más barata o la más compleja, no es sinónimo de que nosotros vamos a generar rédito con eso. Por último, el disertante habla de un sistema de alimentación que sea eficiente de manera tal que tengamos en cuenta las condiciones del animal, la ración que estamos dando, para que en el rumen el animal pueda aprovechar todos los nutrientes y esto, por supuesto, traducirlo, por último, en valor de carne. Entrando a la tercera variable que yo les mostré de los factores que interactúan en definir la eficiencia de conversión, está el sistema de alimentación. Y el sistema de alimentación básicamente que busca es que, teniendo el animal en condiciones adecuadas, teniendo un alimento formulado para el objetivo que yo quiero cumplir con ese animal, le dé de comer de manera tal que ese rumen funcione de manera óptima y que le pueda extraer a ese alimento todos los nutrientes que tiene ahí adentro. Cuando yo empiezo a cometer desprolijidades en la alimentación, estoy tirando por la borda todas las cuestiones que me ocupé de que el animal tenga la sanidad adecuada, que la fórmula tenga todos los ingredientes adecuados, porque hago que ese rumen comience a ser disfuncional, por decirlo de una manera. Entonces, estoy teniendo el animal adecuado, la comida adecuada, pero con un manejo que hace que eso no funcione. Y de vuelta, de los factores que yo les comentaba que están interactuando en definir la conversión, lo que tenemos que tener claro es que no hay promedio. Yo no me puedo preocupar por comprar el mejor ternero de la cuenca del Salado, comprar el mejor balanceado y dar de comer mal, porque bueno, el ternero es bueno, el balanceado es bueno y no le podemos ahorrar mucho aunque seamos pronto dando de comer, hablando mal y pronto. Bueno, si estamos dando de comer mal,
el resultado va a ser malo, aunque la comida sea la mejor y el ternero sea mejor. Entonces, digamos, tenemos que tratar de apuntar a hacer todas las cuestiones alrededor de 7 puntos para que funcionen de esa manera. Ojalá podamos hacer todos 10 puntos. Yo los datos que les quiero mostrar, y de vuelta lo mismo, no es que decir, bueno, Germán entonces nos vino a dar una dieta, una charla de feedlot, y entonces las mejores conversiones se van a lograr adentro de un feedlot grande, y para nosotros nos queda que el maíz esté barato para comer. No, todo lo contrario. Digamos, les quiero mostrar estos números porque también les voy a mostrar números de esquema mucho más simple que logran conversiones muy similares. Nosotros le pongo esta tabla porque no es ni más ni menos que el resultado de 50.000 animales evaluados a lo largo de 3 años. Y esta tabla termina en que animales, digamos, que entran en distintos rangos de peso, fíjense los niveles de conversiones que tienen y los niveles de ganancia de peso que tienen dentro de un sistema de engorde a corral con condiciones muy controladas de entrega de alimentos, de formulación de comida, de manejo de los animales. Entonces, ¿qué le quiero decir? Animales que entran desde un destete precoz y salen a faena en el orden de los 300 kilos, fíjense que son conversiones por debajo del orden de los 4,5 a 5 kilos por kilo ganado. El típico destete que entra entre 180 y 200 kilos y se faena de 320 kilos, conversiones de 5,5 a 6,5, novillitos con conversiones de 8, 8,5 a 1 y vacas con conversiones de 11 kilos a 1. Estas son las conversiones y ustedes me dicen, bueno, esto se logra en situaciones controladas. Ahora vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo cómo se logra en otros esquemas de alimentación un poco menos controlados, como son los hilitos de autoconsumo. Esto es un poco los costos con los cuales se puede fabricar 1 kilo de carne de un ternero muy livianito, alrededor de los 16 pesos por kilo, del típico ternero de 200 kilos a 320 en el orden de los 18 a 20 pesos, el costo de fabricar 1 kilo de un novillito que hoy está entre los 24 y 25 pesos, y el costo de fabricar un kilo de vaca que está en el orden de los 28 pesos. Un negocio bien puntual de la vaca, que es el cambio de categoría y no la fabricación de kilos en sí, básicamente por el tema del costo de mantenimiento que tiene una vaca. Entrando a los hilitos de autoconsumo, entrando al esquema de manejo de autoconsumo, y de vuelta con estos últimos datos que les mostré para tenerlo como referencia, vamos a hablar rápidamente de las ventajas que todos las conocen, es respecto de la practicidad, que son hilitos que permiten recarga, depende de la cantidad de animales y de la capacidad del silo, entre 7 hasta 12 días, en donde hay un suministro continuo de alimento, y esto es un poco la columna vertebral en donde empieza a dividir las aguas y en donde empieza a plantear los pros y los contras de este esquema. El suministro de alimento es continuo. Hay una necesidad de menor cantidad de estructura, de piso, de accesos, de menor nivel de inversión, lo cual le permite al criador o al recriador o al que quiera entrar en esta cadena entrar con distintos niveles de escala. Entonces esto es algo muy fuerte, esta técnica, y creo que es un poco el fundamento de por qué ha entrado tanto, porque digamos podemos entrar con distintos niveles de escala. Acá no hay una inversión inicial tan importante, y ni tampoco hay costos fijos tan fuertes que hacen que podamos dejar de usarlo rápidamente. Como desventaja es que tenemos un consumo no controlado. Al haber una oferta de alimento constante, estamos en una situación de consumo no controlado, lo cual requiere adaptaciones más largas de los animales. Ese proceso que yo les decía de reconvertir toda la flora ruminal, de que ese animal se adapte al nuevo movimiento, al acceso al comedero, a las veces que tiene disponible la comida, son mucho más largas que si yo le voy a estar dando de comer todos los días, que nos obliga a trabajar con raciones secas. En estos hilitos de autoconsumo no podemos trabajar con subproductos húmedos porque vamos a tener muchísimos problemas.
y que tiene mayores riesgos de acidosis. Esto lo tenemos que decir con todas las letras, y esto creo que lo sabemos mucho de lo que estamos en la zona, porque todos habemos escuchado de animales que se mueren, de animales empachados, de problemas de hinchados y de distintos tipos de cuestiones que tienen que ver con la acidosis. Nunca debe faltar alimento, y la otra cuestión muy importante es que nos obliga a trabajar con raciones balanceadas. Esto no significa que el silito autoconsumo sirve exclusivamente para comprar un alimento balanceado comercial. No. Que nosotros tenemos que balancear previamente la ración. Tenemos que saber qué es lo que vamos a poner adentro del silo, qué más tienen para comer los animales, con qué nivel de oferta yo le voy a dar de comer afuera para que balancee un poco lo que está adentro, para que toda esa ración esté balanceada y no tengamos estos problemas. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio, herrero, rotonda y módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones bien formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226 kilómetro 399 y medio. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresá a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ¡Masivo! Cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Esto está como pa' rumbear, pa' pasarla caliente. Toda mi gente. Distribuidora Z. Somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z. Concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores: Pauli, Basali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Cestari, Don Roque y TBH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Electricidad y ferretería Lavalle. Hidrolavadoras, grupos electrógenos, compresores, ménsulas para aires acondicionados, membranas, pinturas, herramientas eléctricas, marroquinería, iluminación, electricidad industrial, electricidad y ferretería Lavalle. En sus 3 direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766 y 3 de febrero 435. Así, de esta manera hemos finalizado nuestro programa del día de hoy.
¿Cuánto nos queda pendiente de esta jornada? Por supuesto, más de estos disertantes, de estas charlas para todos los gustos, muy interesantes. También la visita al establecimiento del Cerrito, donde muchos productores pudieron evacuar muchas dudas. Para todo esto tendrán que esperar 7 días. Y si queda tiempo, tenemos más. La visita a un establecimiento local, un establecimiento lechero, un tambo que lo realiza una familia. Pero bueno, todo esto en programas futuros, por lo tanto, los invitamos, como todas las semanas, a seguir viendo AgroMP, porque tiene mucho para ofrecer. El campo siempre está en movimiento y AgroMP acompañándolo. Usted ya sabe, la página web también está a su disposición, www.agromptv.com.ar. Y de esta manera y sin más nos despedimos. Será hasta la próxima semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza.